Bueno, estamos acá en el vivero de Quilmes, en Don Bosco. En esta serie de podcast vamos a desarrollar esta temática tan interesante que es la comunicación verbal y no verbal, justamente con un especialista en oratoria, como es Juan Manuel Sánchez Montaña, a quien tenemos el gusto de recibir acá. Juan Manuel, un placer estar con vos. Y quería preguntarte primero, justamente, ¿cuál es el secreto para hablar en público con seguridad y confianza, ¿no? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Gracias por esta posibilidad de este podcast donde hoy la oratoria se ha transformado en uno de los ejes de comunicación vitales, digamos, por el significado que tiene a través de las redes sociales, a través de lo que es la comunicación masiva y con el intercambio entre las personas. Hoy tener en cuenta que hablar en público es una herramienta muy importante para el trabajo, para el desarrollo y sobre todo también para lo que es esta comunicación, donde hoy reina lo efímero y el saber comunicar con impacto va a dar la posibilidad que el mensaje sea memorable. Bueno, yo por ejemplo tengo un problema con el movimiento de manos, que lo tengo muy marcado, me lo han dicho. A tu criterio, ¿cómo es el secreto para manejarse de la mejor forma en lo que es comunicación verbal y no verbal? Teniendo en cuenta el discurso que vamos a estar empleando y el significado justamente del tema a tratar, los movimientos deberán ser acordes a ese desarrollo. Tampoco manifestarse de una manera muy pronunciada porque va a estar alterando la atención del público y el eje va a estar centrándose en el movimiento de manos, en el movimiento de cabeza, en el cuerpo y muchas veces en los accesorios, ya sean relojes, lo que significa en las mujeres lo que es un escote, una falda, el cabello, los aros, las cadenas, los colgantes. Entonces siempre el cuerpo va a estar transmitiendo mucho más que el mensaje y que la palabra hablada. Por eso, de esa manera, si los movimientos son acordes al significado del discurso y a lo que quiero transmitir, van a ir por la misma senda y de esa manera también el público va a estar teniendo mayor atención al discurso y a la palabra hablada. Perfecto. Bueno, y en lo que refiere también a dar un discurso, por ejemplo, está el tema, muy hablado muchas veces, del miedo escénico que tiene la gente. ¿Cómo puede uno superar esta instancia tan dificultosa muchas veces? La práctica es fundamental. El hablar en público y la oratoria nos lleva a lo que es el entrenamiento, como el deporte, como un instrumento musical. Y en este caso, el hablar permanentemente, hoy tenemos esa facilidad que a través de un teléfono celular la comunicación se puede hacer más efectiva, con un mensaje de audio, con un video. Tenemos esa chance que antes quizás no la teníamos y lo teníamos que hacer con otra persona que nos escuche y que nos haga una devolución. O bien, teniendo el espejo y que sea nuestra propia imagen la que nos esté mostrando si los movimientos o los gestos eran pronunciados y si la palabra realmente iba a tener impacto. La práctica nos está llevando a eso, a enviar mensajes, a grabar videos, a ser concreto con cada uno de esos mensajes, y esa práctica y el orden discursivo de lo que quiero transmitir va a ser fundamental para que ese temor vaya allí yéndose y que nosotros tengamos la seguridad y la certeza que lo que estamos comunicando es realmente lo que hemos preparado para que el público también se lleve ese conocimiento. Bueno, estamos hablando de formas, ahora te quiero preguntar también por el resultado, tu criterio. ¿Cómo dirías vos que es posible tener un discurso eficaz y persuasivo también, que es lo que se busca muchas veces? Hoy un discurso que sea eficaz y persuasivo va a estar basado 100% en lo que recién mencionábamos, en la práctica. El tener la práctica, el tener el orden de lo que voy a estar transmitiendo, las ideas, cómo voy a estar comunicando y sobre todo a qué público voy a estar dirigiéndome. Hoy las generaciones han hecho una transformación muy grande y esa transformación nos lleva a que un público de una edad aproximada a los 20 años, 25 años, quizás no tenga la misma tolerancia que un público de unos 45, 50, 60 o mayor edad. Entonces, la preparación va a ser importante, los temas que voy a tratar van a ser fundamentales para que ese desarrollo realmente pueda ser persuasivo para ese auditorio o para esa charla que tendremos de una manera amena con 4 o 5 personas y que de esa forma también la atención esté puesta en lo que estamos transmitiendo. Perfecto. Y en cuanto a una cuestión también muy importante, creo yo, que también uno lo ve en los grandes contadores de anécdotas,
¿cómo dirías que es posible mantener al público al que uno está dirigiendo enfocado y atento? De una manera que hoy se utiliza muchísimo y que es a través del storytelling o del contar una historia. El contar una historia siempre nos va a tener atrapados, ya sea desde el inicio y desde el desarrollo de la misma. Cuando estamos hablando sobre un tema en particular, que quizás son datos específicos, la mente y la atención está puesta en esos números y en una estadística fría quizás de lo que se quiere transmitir. En cambio, cuando hablamos de una historia, ya está en juego el sentimiento, la emoción, el recuerdo, y lo que va transmitiendo el orador va llevando al público o al espectador o a la persona con la cual está transmitiendo ese mensaje a que esté inmerso en ese recuerdo, en esa anécdota, que la haga propia por algo que ha sucedido de una manera similar, que algo ha sido muy especial en su vida y que roza lo que él está comunicando, y de esa manera el mensaje va a tener ese sentido y va a tener esa transformación. Si algo era esporádico, contarlo de esa forma se va a transmitir un mensaje memorable, y que eso también le va a estar dando esa chance a que la gente pueda recordarlo cada vez que vea a ese orador y diga: él es el que contó esa historia que me llegó al corazón. Me imagino la importancia para que el público mantenga su atención también debe tener que ver con la voz y el lenguaje corporal. Te quería preguntar un poco, a tu criterio, cómo uno puede mejorar este aspecto también. La voz es algo que también que se trata, que lleva su entrenamiento, que tiene un cuidado. El descanso es fundamental para que la voz esté sana. El ingerir agua, el no fumar, el no beber alcohol en exceso, las comidas, todo el significado que tiene que estar relacionado a la hora de una exposición lleva consigo también lo que es el cuidado. Es la herramienta de trabajo que va a tener el orador, ya sea profesional o aficionado. De esa manera va a ser ese trabajo exitoso, y también va a tener un condimento muy especial. A través de la voz se van a estar utilizando los tonos, los matices, la intensidad, la velocidad, y eso es lo que hace que el auditorio esté expectante a la hora de poder recibir ese mensaje. Me imagino también la preparación y la práctica debe jugar un rol fundamental. ¿Cómo lo ves esto también? ¿Qué tan preparado y cuánta práctica hay que tener en general para llevar adelante un discurso? La práctica va a ser fundamental también, porque ese entrenamiento es el que a nosotros nos va a estar dando seguridad, nos va a estar generando que tengamos esa confianza a la hora de enfrentar al público cuando salimos a un escenario, cuando estamos en un set televisivo, cuando grabamos un podcast o algún video, ya sea para un reel, para una historia, para cualquier red social. La preparación va a estar basada en 3 aspectos fundamentales que tiene el discurso: el inicio, el desarrollo y el cierre. De esta manera vamos a lograr impactar o en el inicio o en el cierre, y el desarrollo será ese momento de atención que tendrá el público, o si no, podemos llegar a tener una historia de cierre, que esa va a ser la de mayor impacto para que la gente, cuando se retire y haga el comentario de a quién fue a escuchar o a quién fue a ver, diga: me dejó un mensaje, me dejó una moraleja, una enseñanza, valió la pena haber escuchado a ese orador. Me imagino también en lo que tiene que ver con estos discursos, muchas veces hay charlas abiertas y hay preguntas y objeciones de la gente. ¿Cómo se maneja uno en esa instancia? ¿Hay que mantener más o menos el mismo tono o cómo lo recomendás? Siempre mantener la calma, porque cuando hay una serie de preguntas o se abre la ronda de lo que son esas apreciaciones del público, el mantener la calma va a ser importante para que el orador pueda procesar esa pregunta, pueda analizarla y pueda mantener también el orden discursivo. Muchas veces ese tipo de apreciaciones son las que quizás no han quedado claras a la hora de la exposición, o quizás no ha coincidido con el ideal del auditorio, ya sea el tema que haya desarrollado el orador. Entonces, teniendo la calma le va a permitir, con esa frialdad, poder hacer esa respuesta, poder darla de una manera contundente, y a su vez, mientras escucha la pregunta, poder ir armándola mentalmente, cosa que cada vez que pueda emitir lo que significa ese tipo de apreciaciones sean también exitosas y que el público quede conforme. Bueno, la oratoria no solamente es para una charla abierta o para un gran público, sino también está la cuestión privada. ¿Qué diferencias ves vos entre este tipo de situaciones, entre lo que es la parte privada y la parte más pública de la oratoria? La oratoria privada muchas veces es la que en lo cotidiano llamamos de manera vulgar, porque
en un cumpleaños llega el momento que un abuelo celebra sus 80 años y alguno de los parientes y amigos que diga una palabra. Y ahí es donde se nos complica muchas veces porque ¿cuál es la palabra? Y bueno, abuelo, te queremos mucho. Y bueno, nada, estamos emocionados y levantamos la copa. Y generalmente se puede aprovechar ese momento para poder pronunciar: abuelo, hoy que estamos con la familia, que están tus amigos, que están los vecinos, queremos celebrar este momento que estamos compartiendo, un año más, el inicio de una nueva década, con tanto amor, con tanta felicidad, celebramos tu cumpleaños. Salud. Entonces, de esa manera hacemos que la oratoria privada empiece a tener un significado, a diferencia de la pública, que muchas veces lo preparamos porque qué va a decir la gente, cómo nos va a escuchar la gente, qué preparación vamos a tener en el aspecto físico, en la indumentaria, en el aseo, que son todos puntos que no hay que dejar librados al azar porque son importantes a la hora de exponernos ante un auditorio. Por eso la diferencia es esa, y que muchas veces tenemos que tomar la propia para poder hacer lo de lo público, privado, y que en ambos sientan el calor, el cariño que se siente en un escenario, también rodeado de los afectos más cercanos. Bueno, Juan, y también lo que quería consultarte es ¿qué consejo darías para mejorar la oratoria? Yo sé que hablamos en general, pero esto también es importante para quien está desarrollando esta característica. La preparación es el primer punto que hay que tener en cuenta siempre, la preparación del discurso. ¿Qué quiero comunicar? Hoy quizás ya no se usa, pero agarrar un cuaderno, una virome y comenzar a escribir las ideas. Entonces, de esa forma, la idea central que voy a estar teniendo va a ser la base y el eje fundamental para que pueda llegar a destino mi discurso. Entonces, ir anotando cada una de las ideas, poder plasmarlas, volver a releer esas ideas, quizás algunas estarán de más o serán redundantes y las voy tachando, otras se podrán unir, y de esa manera voy a estar teniendo un orden discursivo en el cual, al tenerlo plasmado en el papel, lo voy a poder mirar y voy a poder diferenciar qué idea puede ir en el inicio, cuál puede ir al cierre, el resto en un conjunto van a estar todas en el desarrollo. De esa manera también voy a tener la confianza y la certeza que voy a poder transmitir todo aquello que pude estar preparando. Perfecto, Juan, la verdad muy interesante escucharte. Estuvimos hablando, para quien nos está viendo o nos está escuchando también, con Juan Manuel Sánchez Montaña, especialista en este área tan interesante como es la oratoria. Así que un placer, Juan. Doctor, muchas gracias.